Vamos ahora con las fijas de dermatología. Vamos a revisar entonces las fijas de dermatología. Y vamos, si a ti te dicen células muertas anucleadas llenas de queratina, esa es la capa superficial, el estrato córneo, la capa superficial de toda la epidermis. La capa delgada, translúcida que puede haber debajo de ellas, que solamente se va a ver en palmas y plantas, se llama estrato lúcido. Y eso se ve en palmas y plantas. La capa resistente al agua que contiene querato y hialina, ese es el estrato granuloso, ese es lo que te da la resistencia al agua. En cambio, la capa con queratinocitos, con producción activa y producción de queratina, que tiene los desmosomas que hace que la piel, ¿no?, se una entre ellas y le da esa resistencia. Tiene las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos, las células del sistema de defensa. Y además ahí se concentra, es la máxima concentración del complejo melanoproteico, que viene desde la base, desde la célula melanocito en la capa basal. Eso se llama el estrato espinoso, importantísimo, porque ahí se genera el carcinoma escamoso de piel, o también llamado carcinoma espinocelular. Y por último, en la base está la capa de células madre de piel, donde también tienes melanocitos en una relación 1:10, un melanocito por 10 queratinocitos, y tienes las células de Merkel. Ese es el estrato basal donde se genera el cáncer también de la misma célula, el queratinocito, pero que se llama, ¿no?, el vaso celular. Y esta es básicamente, como puedes ver, ¿no?, las capas, arriba córnea, ¿no es cierto? Arriba córnea, la lúcida, el estrato granuloso, el espinoso, que debería verse acá, las uniones como espinas, por eso se llama espinoso, y el estrato basal. Une la epidermis a la membrana basal. Entonces, ¿cómo se une esto? ¿Cuál es el gancho? El hemidesmosoma, que va a sufrir cuando viene un proceso autoinmune llamado pemfigoide, el pemfigoide. Célula principal de la epidermis presente en todas las capas que acumula melanina. Ese es el queratinocito, pues. Acumula la melanina que ha producido, ¿no?, el melanocito. Capa de la basal que su pérdida genera el vitíligo. ¿Cuál es la célula? Esta célula que genera el vitíligo por deficiencia de la tirosinasa. Este es el melanocito, que no va a poder producir la eumelanina por deficiencia de la tirosinasa en el caso del albinismo, y en el caso del vitíligo, la destrucción de la célula autoinmune genera vitíligo. Esa es la destrucción autoinmune. Célula dendrítica y macrofágica de la piel es la célula de Langerhans. La célula de Langerhans dendrítica en el estrato espinoso. Tiene un receptor en disco neurítico táctil profundo, la célula de Merkel, el único que está metido en la basal. Los demás están en la dermis, todos los demás sensibilidad está en la dermis. Aquí está en la epidermis metido la célula de Merkel. Glándula, pero ya en la dermis, recuerden, epidermis, dermis, la dermis superficial o papilar y la dermis reticular profunda. Tienes glándula de dermis holocrina, ausente en palmas y plantas, estimulado por andrógenos, eso se llama la sebácea. En palmas y plantas no lo tienes, pero ahí tienes. Glándula de la dermis e hipodermis, ecrina, que parece un tubo doblado. Esa produce sudor. Básicamente su función es la termorregulación. Esa se llama glándula sudorípara. Es una glándula ecrina, ¿no es cierto? Y glándula en la axila, en periné, en areola, pezón, conducto auditivo interno. Esa es la apocrina, que pierde la capa superficial. Ese es importante porque en axilas, en toda esa zona, puede producir la hidradenitis supurativa, una enfermedad propia, ¿no?, propia, que no es infecciosa, se complica con infecciones, con fístulas, y es crónica, apocrinas. Y obviamente su modificación en la mama, la glándula láctea. Vamos a una pregunta que a veces se hace clásicamente y dice: lesión hipopigmentada no elevada menor de 1 centímetro. Y entonces ahí tienes la mácula, ¿ok? La maculita menor de 1 centímetro, no elevada.
La pápula, en cambio, es una lesión sólida elevada, menor o igual a 1 centímetro. Esa es sólida y esa sí es elevada. Una lesión sólida elevada mayor de 1 centímetro, esa va a ser el nódulo más grande, mayor de 1 centímetro, sólida y elevada. Generalmente puede ser subepidérmica, puede ser intraepidérmica. Lesión elevada, suma de varias pápulas o nódulos mayor a 2 centímetros, eso se llama placa, la placa. Lesión elevada de contenido líquido menor o igual a 1 centímetro, esa es la vesícula, contenido líquido. La lesión elevada de contenido líquido mayor a 1 centímetro, ¿no? Ahí eso se llama ampolla o bula, mayor a 1 centímetro. La lesión, en cambio, edematosa, y eso hay que tener en cuenta, esto vino en el examen, Entonces, lesión edematosa, dimensión variable, centro pálido, preurítico, ese es el típico abón, ese es el abón, ¿ok? Entonces, ese es el abón. Vesícula llena de pus, pústula, ahí lo ven, la pústula. Lesión secundaria que llega a la dermis, por ejemplo el ectima, llega a la dermis, esa es la úlcera. Acá entramos ya a lo que son lesiones secundarias, ¿no? O sea, úlcera, ahora la atrofia. La atrofia es el adelgazamiento de la piel sin inflamación, típico, por ejemplo, del abuso de los corticoides. Engrosamiento de la piel con prominencia de estrías y surcos. Y entonces ahí tenemos la liquenificación, que es parte del proceso crónico de inflamación de la piel. Vamos ahora a las dermatitis. Esto vino en el examen. Niño menor de 2 años, prurito, eczema en cara, superficies extensoras, sobre todo prurito como criterio mayor, pliegue de Denny Morgan, ¿no? Bajo los ojos, la atopía en su historia, eso se llama dermatitis atópica. Niño de 2 a 12 años, o sea, este ya es mayorcito. Tiene igual central prurito, el eczema en zonas de flexura, a diferencia del de menor de 2 años, pliegues y tendencia a liquenificarse, es esta dermatitis atópica del niño mayor de 2 años que se parece más al adulto. Lesiones liquenificadas. A ver, las lesiones ya liquenificadas en mayores de 12 y adultos y en zonas flectoras y atopía sigue siendo dermatitis atópica, pero eso ya del adolescente y el adulto. Esto vino en el examen, ¿ok? Manejo de dermatitis atópica. Recuerden que primero es emolientes. Primero son los emolientes. Después son los corticoides tópicos de baja potencia. Y el tacrolimus cuando hay falla completa del tratamiento. Primero el emoliente tratando de restituir la hidratación de la piel. Esto vino en el examen. Placa eritematosa, costras amarillas, placa, grasa en cabello y zonas grasas, famosa costra láctea. Eso es dermatitis seborreica. Recordad, dermatitis seborreica. Niño con lesión, ojo, esto vino en el examen. Niño con lesiones en rostro, papulares, vesiculosas, inflamatorias y secreción mielicérica. Nikolsky negativo, eso es el impétigo nobuloso, el más frecuente, causa más asociado a estafilo. Lesiones, esta es la imagen de la costra mielicérica. Lesiones inflamatorias en tronco, vesículas que confluyen en bulas con secreción marrón, ya no mielicérica. Nikolsky podría ser positivo, impétigo buloso. Esto vino en el examen. Máculas redondas, pequeñas, aproximadamente de 1 centímetro, hipopigmentadas o hiperpigmentadas, bien delimitadas. Tiene escamas finas, se descama, típico de climas cálidos y húmedos, causado por malacesia, puede ser globosa o furfur, y que al examen directo se ve como aquí, espagueti y albóndigas, tiña versicolor. Recuerden, la tiña versicolor es enfermedad ya
micótica. Lesiones crónicas, erosivas, pruriginosas, en intertrigo en pie, lesión en mocasín, descamativa, son varios subtipos. La típica tiña pedis del Trichophytum rubrum. Esto vino en el examen. Uñas decoloradas, grises, amarillas o blancas, quebradizas, tiña unguium. Recuerden que igual es Trichophytum rubrum, empieza distal. Si empezara en la base, sería cándida. Esto vino en el examen. Niño con lesión en cuero cabelludo, placas escamosas, cabellos rotos, alopecia. A veces se forma una masa pustulosa que drena. Eso se llama querion. Querion de Celso o tiña capitis inflamatoria. Generalmente son microsporum, niño, típico del niño con su mascota. Adulto en cuero cabelludo con áreas de descamación, alopecia, pelos rotos y algo de prurito. Eso es la tiña capitis del adulto, ese es Trichophytum tonsurans. Esto vino en el examen. En el lactante, la carosis del lactante con irritabilidad, prurito nocturno, con pápulas eritematosas, vesículas y pústulas en cara, tronco, palmas y plantas, recuerden eso, lactante, acarosis. Esto vino en el examen. Tratamiento de elección de la acarosis, permetrina. Recuerden, 8 a 12 horas lo recomendado para niños, se puede al 5% y se puede bajar a la mitad en los lactantes. Acarosis en inmunosuprimido, el ácaro en inmunosuprimido que forma hiperkeratosis severa, placas, incluso el prurito ya está ausente y diseminado, sarna noruega, todavía no preguntado. Cuando la infección de piel, de cara y miembros contiene, ¿no? Puede ser en piel, en cara sobre todo, y de bordes bien definidos, rojo brillante, donde la etiología clásica es Streptococcus pyogenes y puede generar linfangitis con ese dolor en el brazo, en la pierna, ese es erisipela, muy brillante, rojo brillante, bien delimitado. Esto vino en el examen, la infección de piel, pero más en extremidades. Puede ser preferentemente Streptococcus pyogenes, pero puede ser estafilo, a resistencia de la erisipela. Bordes mal definidos, eritema es difuso, linfangitis poco probable, generalmente raro, eso es celulitis. Ese es celulitis. Esto vino en el examen. Lesión eritematosa, bien delimitada, placa descamativa, color plateado encima, ¿no? En cuero cabelludo, codos, rodillas, espalda, psoriasis vulgar. Ahí tienen la imagen, la psoriasis vulgar. Un niño que hace, por ejemplo, posinfección estreptocócica, legiones rojizas en gota, ¿no? En tronco, psoriasis gutata. Sin embargo, recuerden que no deja de ser psoriasis vulgar la causa de psoriasis más frecuente en niños, pero este es característico. La gutata. Esto vino en el examen. Adulto mayor con úlcera perinasal que no cicatriza, tipo merdura de ratón, ulcus rodens, carcinoma vasocelular, ahí lo vemos. Lesión ulcerada en labio inferior, en pescador, que sangra con facilidad, en trabajador muy expuesto, en el que usa tabla, el carcinoma de células escamosas, o llamado en nuestro país espinocelular. Varón con lesión en la espalda de varios colores, plana, irregular, melanoma de extensión superficial, el más frecuente. Esto vino en el examen. Carcinoma escamoso, ¿no? O espinocelular, que habíamos hablado, el carcinoma de células escamosas de la piel, pero la lesión in situ por fotoexposición o por exposición a papiloma 16, enfermedad de Bowen, se asocia también a papiloma. Cuando un adolescente tiene lesiones comedónicas en rostro y espalda, ese es el acné vulgar leve. Esto vino en el examen.
Cuando un joven tiene pápulas y pústulas en restos y tórax, ¿no? Generalmente en el tórax, además de comedones, ese ya es moderado. Esto vino en el examen. Un adolescente con lesiones ya nodulares, algunos abscesos, quistes en tronco, obviamente va a haber pápulas, pústulas, incluso hasta puedes encontrar comedones, pero lo que predomina son nódulos, estamos con un acné severo o conglobata. Esto vino en el examen. ¿Cómo es el manejo del acné leve? Es con peróxido de benzoilo como queratolítico fundamental y a veces asociado a retinoide tópico. Manejo del acné moderado, antibiótico sistémico, doxiciclina. ¿Qué vino en el examen? Cuando no puedes usar doxiciclina, puedes usar acitro. Esto vino en el examen. Manejo del acné severo, isotretinoína. Recordando que la isotretinoína puede producir severos efectos adversos hasta depresión. El más frecuente de todos, queilosis. Ahí ven ustedes el acné severo. Esto vino en el examen. Acné severo, con fiebre, malestar y velocidad de sedimentación elevado, acné fulminans. Aunque nunca lo preguntaron, pero la causa más frecuente de acné fulminans es secundario al uso de isotretinoína en este acné severo. Mujer con pápulas, pústulas en el rostro, además de flush facial, ausencia de comedones, y eso es importante, ausencia de comedones, rosácea. Y lo ven ahí, como es la piel, se enciende con el sol. Muy bien, estas son las fijas de dermatología.